Amén, hermanas, vamos a leer el alimento diario. Serie, la palabra de vida, la comunión de vida y piedras vivas para la edificación. Tomo, apresurar la venida del día de Dios. Semana 2, día jueves. Lectura bíblica. Romanos, capítulo 2, versículo 14, capítulo 7, versículos del 20 al 23, capítulo 8, versículo 2. Efesios, capítulo 4, versículos del 18 al 19, Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 2, y Hebreos, capítulo 2, versículo 9, para leer con oración. Mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Esto está en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11. Mientras que los ángeles, amén, los ángeles que son mayores en fuerza y potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Amén. No pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Los peligros de una conciencia insensible. Los ángeles fueron creados más poderosos y capaces que los hombres, como está registrado en Hebreos. Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Capítulo 2, versículo 7. También el hombre Jesús fue hecho un poco menor que los ángeles. Versículo 9. Sin embargo, los ángeles temen y saben que no pueden ofender a la autoridad establecida por Dios. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 11. Esto también se confirma en la epístola de Judas. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Versículo 9. Aunque tenía una posición destacada, el arcángel Miguel no se atrevió a proferir juicio de maldición contra Satanás, uno de los primeros ángeles creados por Dios y que fue llamado Hijo de la Mañana. Los ángeles conocen y respetan la autoridad, pero los falsos maestros no. Por el contrario, difaman y calumnian a las autoridades instituidas por Dios. El apóstol Pedro, después de mencionar este contexto, habló sin rodeos sobre los falsos maestros. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar los deleites cada día. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículos del 12 al 13. Pedro los comparó con animales sin conciencia, que actúan instintivamente y sin pensar. A diferencia de los animales, el hombre tiene conciencia. Incluso después de la caída, Dios no abandonó completamente al hombre, preservando una ley en su mente que lo regula y no le permite hundirse completamente, destruyéndose a sí mismo. Esta ley es la conciencia. Romanos capítulo 7, versículos del 20 al 23. Los gentiles o incrédulos no recibieron la ley de Moisés como el pueblo de Israel, sino que por naturaleza proceden conforme a ella. Romanos capítulo 2, versículo 14. Por eso cada hombre tiene dentro de sí algo latente que lo lleva a actuar conforme a la ley, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Romanos capítulo 2, versículo 15. Los gentiles, aunque no tienen una ley externa, tienen una ley interna grabada en sus corazones, es su conciencia. El hombre es consciente de que hay dentro de él una ley que está de acuerdo con la ley de Dios, pero normalmente su naturaleza es satisfacer los deseos de la carne, siguiendo otra ley que está en sus miembros, la ley del pecado y de la muerte. Romanos capítulo 8, versículo 2. La tendencia de los pensamientos de cada hombre es seguir la ley que está en sus miembros, pero la conciencia está vinculada con la ley de Dios. Es por eso que los pensamientos y la conciencia luchan entre sí. La voz de la conciencia de los falsos maestros les advertía que se oponían a la autoridad de Dios, pero estaba cauterizada a causa de sus pasiones y ambiciones. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 2. ¿Qué significa tener la conciencia cauterizada? Cuando una parte del cuerpo se quema y se cauteriza, pierde la sensibilidad. La conciencia también es así. Por ser frecuentemente ignorada y despreciada, se cauteriza. Por esa razón, la persona pierde sensibilidad y comienza a actuar libremente según sus pasiones carnales. Pedro dice que esas personas que siguen la naturaleza caída son presas de la destrucción. Creen que pueden decir mentiras libremente, difamar a las personas y a las autoridades, pero en realidad son presas para la destrucción. Actúan según la dureza e insensibilidad de sus corazones porque viven en la ignorancia. Ya no tienen ningún control
sino que se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Efesios capítulo 4, versículos del 18 al 19. Cuando la conciencia no actúa, la persona no tiene freno y piensa que puede hacer cualquier cosa. Gracias al Señor, nuestro corazón busca hacer la voluntad de Dios. Amén.